Visionario. Pueblo de Cuba sabe que el gobierno revolucionario no es comunista. Intolerante. Y que esa revolución socialista la defendemos. Indomable. Con entera confianza. Soy marxista-leninista. Arrollador, contradictorio. Y seré marxista-leninista hasta el último día de mi vida. Fidel de la justicia, Fidel hijo de latifundista, pero analfabeto político, decía de sí mismo al llegar a la universidad. Fidel del físico enorme, 1,91, empequeñecido ante una personalidad que enmudecía las habitaciones para que hablara él. 2.500 alocuciones de gramática perfecta, pero con la revolución, su revolución, 1000 veces pronunciada. Fidel con Nikita Khrushchev, Fidel y Jimmy Carter, Fidel y Lula, Fidel y Gaddafi, Fidel y Juan Pablo, Fidel y Malcolm X. Ni líder, ni presidente, ni ciudadano, ni periodista olvidará si alguna vez vio o habló con él. Hablar con Fidel. ¿Qué se habrían dicho Castro y Ernesto el Che Guevara, el de 31, el Che de 29, cuando se cruzaron por primera vez en pleno primer cuadro de la Ciudad de México, kilómetro cero de la Revolución Cubana? José de Emparán 49, Departamento C, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc. Palabras de Fidel Castro sobre ese día de 1955. Cuando él se sumó a nosotros en México, él planteó una sola cuestión. Dice, yo lo único que quiero es que si después que triunfe la revolución, yo quiera irme a luchar a Argentina, a su país, que no se me limite esa posibilidad. Y yo se lo prometí. Eso estaba muy distante, ¿no? Nadie sabía, primero si ganábamos la guerra y quiénes iban a estar vivos cuando... Y él seguramente tenía pocas posibilidades de estar vivo por su impetuosidad, pero él planteó eso. Ernesto Guevara, Juan Almeida, Uber Matos, Camilo Cienfuegos, Raúl Castro, pero Fidel, con la voz más fuerte y contundente. Las bombas podrán matar a los hambrientos, a los enfermos, a los ignorantes, pero no pueden matar el hambre, las enfermedades, la ignorancia. Era lucha de todos, revolución por todos, la historia sería de él. Lo negó, claro, pero sabía que la historia sería de él. Y atacarnos aquí en Santiago de Cuba, la idea nuestra era con las armas del cuartel Moncada marchar a las montañas y librar la guerra irregular en las montañas. Cuba, 11.179.000 habitantes. Cuba, 14 años de escolarización proyectada. En educación y salud, 22% del gasto de gobierno. Aunque tú me has echado en el abandono. Pero Cuba, el sueño de un transporte decente, el sueño de un país sin formarse, sin trabajar duro para recibir el alimento racionado, el sueño de un país donde la aspiración no sea vigilar a otros. Cuba y él, cuántas historias desde el mar. Fidel del Granma por su sueño, y el Mariel, y las balsas y los muertos y los ahogados, 1,5 millones de cubanos en el exilio. Fidel y los que se resistieron, a costa de su libertad y su vida, a fingir el sueño. ¡Fidel Gusano! Estos días, voces humanas y digitales han hablado de él, por él, en nombre de él, contra él. Pero ¿quién era? ¿Cómo vivía? ¿Con quién? ¿Escuchaba? ¿A quién? ¿Quiénes eran sus amigos? Los que no lo negaron o se desdijeron. Falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. En plena madrugada, tras conocerse la muerte, Joanny Sánchez escribió sobre el primer amanecer sin Castro en su vida. Sí, un país con días y noches aplastados por cierta sombra, la sombra del comandante. Mucho hemos escuchado de Castro, pero aún quedan momentos casi desconocidos, aquí, frente al féretro del Che. Hago formal renuncia de mis cargos en la dirección del partido, de mi puesto de ministro, de mi grado de comandante,
de mi condición de cubano. Nada legal me ata a Cuba, solo lazos de otra clase que no se pueden romper como los nombramientos. Haciendo un recuento de mi vida pasada, creo haber trabajado con suficiente honradez y dedicación para consolidar el triunfo revolucionario. Mi única falta de alguna gravedad es no haber confiado más en ti desde los primeros momentos de la Sierra Maestra y no haber comprendido con suficiente celeridad tus cualidades de conductor y de revolucionario. ¿Cuáles eran los límites del proyecto? Reclaman familias separadas, madres de disidentes, 7,000 muertos aseguran organizaciones opositoras. Con la salud quebrantada tras 23 huelgas de hambre y a nada del acuerdo Unión Europea-Cuba, así habló apenas en octubre Guillermo Fariñas, una de las figuras más emblemáticas de la disidencia. Mientras se negociaba el acuerdo, militantes de la Unión Patriótica de Cuba fueron arrestados, abandonados, amarrados de pies y manos encima de hormigueros y estuvieron a punto de morir por intoxicación en Santiago de Cuba. Este comportamiento del gobierno cubano se corresponde con las conductas de los bandidos y los villanos. En estos días, una pregunta es recurrente en mi mente y mi conciencia. ¿Qué tendría que decirle a los eurodiputados? Vivan la libertad y la democracia para Cuba como la disfrutan los países que componen la Unión Europea. Las dictaduras, advirtió Fariñas hace unas horas tras conocerse la muerte de Castro, son más peligrosas al principio y en los finales. Hoy, lunes 28 de noviembre de 2016. Él nos lo ha dado todo. Ojalá me hubiese ido yo. Se lo digo así por mis hijas y por todo, vaya, de corazón. Ojalá me hubiese ido yo. Duelo nacional, día 3. Será 9 en memoria del hombre que en la sierra habló así del porqué de la revolución. Sobre la cuestión acerca de si la lucha armada es el único camino para la liberación, lo que puedo responder es que, por lo menos en las condiciones de nuestro país, no había otro camino. Y los pueblos entonces tienen dos alternativas: o doblegarse o luchar. Las redacciones de los principales medios en el mundo sí tenían listos los materiales históricos. Pero como en las buenas historias, las cosas se sucedieron al revés. El silencio de la incertidumbre en La Habana, mientras Miami gritaba. Todo eso por algo lógico, porque es el Fidel que creíamos conocer, que quisimos conocer. Atrevido, rebelde, dominante, dueño de todos los misterios y de todos los abusos. Fidel tan escuchado, pero un enigma, del que gritan y gritarán los hechos. Carla Iberia Sánchez, Noticieros Televisa.